Esto ocurrió en el convento de Santa Eulalia, en el pueblo de Tecoluta, Veracruz, durante la Pascua de 1905. La Madre Superiora Remedios Vázquez dirigía una comunidad de 17 monjas cuando 3 peregrinos desaparecieron en el mismo fin de semana. Comenta tu ciudad y la hora exacta en tu reloj ahora. ¿Cuántos cuerpos cabían en una olla de cobre de 80 centímetros de diámetro? El primer peregrino llegó el Viernes Santo. Crisanto Morales, comerciante de sombreros de Córdoba, cargaba una mochila de cuero con 400 pesos en monedas de plata. Buscaba hospedaje para la celebración. Las monjas aceptaron viajeros por una limosna de 5 pesos por noche. El segundo peregrino era una mujer, Esperanza Gutiérrez, viuda de Jalapa. Traía un rosario de coral y una carta de recomendación del párroco de su pueblo. Llegó el sábado por la mañana. Pidió confesión y un lugar donde rezar hasta el domingo. El tercero se presentó esa misma tarde. Juventino Ramos, arriero de 20 años, conducía 3 mulas cargadas con cacao hacia el puerto de Veracruz. Una de las bestias se había lastimado la pata. Necesitaba descanso. Ninguno de los 3 salió del convento el lunes de Pascua. Sus familiares empezaron a preguntar el miércoles. Don Evaristo Morales, hermano de Crisanto, llegó desde Córdoba preguntando por el comerciante. La Madre Remedios le dijo que había partido el domingo muy temprano. No había dejado ningún mensaje. La hermana del arriero apareció 2 días después. Jacinta Ramos preguntó por Juventino y por las 3 mulas. La Madre Superiora respondió lo mismo. Se había marchado al amanecer del domingo. Las mulas habían sanado milagrosamente. Esperanza Gutiérrez no tenía familia directa. Su ausencia la notó el boticario de Jalapa, quien esperaba una medicina que ella había encargado. Mandó un mensaje con un arriero. Las monjas dijeron que la viuda había decidido continuar su peregrinaje hacia el sur. Pero el caldo del comedor conventual tenía un brillo espeso, como de tuétano. La novicia Dolores Herrera lo notó el lunes de Pascua. Había entrado a la cocina para lavar los platos del desayuno. La olla grande de cobre, la que usaban para los días de fiesta, estaba sobre el fogón. El líquido dentro tenía una consistencia que nunca había visto. Flotaban grumos blancos que parecían sebo. La Madre Remedios le gritó que saliera de ahí. La cocina estaba prohibida para las novicias durante la Semana Santa. Solo las monjas profesas podían entrar. Dolores obedeció, pero esa noche, mientras las demás dormían, regresó a la cocina. La olla seguía sobre el fogón, aún tibia. Se acercó y vio algo que la hizo vomitar en el piso de ladrillo. Flotando en el caldo había un trozo de tela azul, el mismo color del rebozo que traía Esperanza Gutiérrez. La novicia no pudo dormir durante 3 días. Se levantaba en las madrugadas y caminaba por el convento, tratando de entender lo que había visto. El jueves siguiente encontró algo más. En el patio trasero, junto al corral de las gallinas, había un montón de huesos recién raspados. Estaban apilados junto a la pila donde lavaban la ropa. Algunos tenían marcas de cuchillo, otros se veían quebrados, como si alguien los hubiera partido para sacar la médula. La Madre Remedios apareció detrás de ella. Le preguntó qué hacía ahí. Dolores inventó que buscaba huevos para el desayuno. La superiora la miró con desconfianza y le ordenó que regresara a su celda. Esa misma tarde, la novicia decidió escribir una nota. La escondió dentro de su misal, entre las páginas del Evangelio según San Juan. La escribió con tinta aguada para que no se notara mucho. Solo 5 palabras. La madre cocina lo que llega. Dolores planeaba entregar la nota al vicario durante su próxima visita, pero no sabía cuándo vendría. Las visitas del clero eran irregulares. Podían pasar semanas o meses entre una y otra. La novicia decidió buscar más pruebas. Durante la siguiente semana, exploró el convento por las noches. Conocía cada rincón del edificio. Había llegado ahí a los 14 años
hija de una familia campesina que no podía mantenerla. Llevaba 3 años como novicia. En el sótano encontró algo que la dejó helada. Bajó por una escalera de 17 escalones de piedra que llevaba a los almacenes. Ahí guardaban las conservas, los costales de maíz y frijol, las herramientas del huerto. Pero en el rincón más oscuro había algo nuevo. 3 recipientes de barro, cada uno del tamaño de una tinaja de agua. Tenían etiquetas escritas en latín que ella no entendía, pero cuando destapó uno de los recipientes, el olor la golpeó como una bofetada. Era grasa humana, solidificada, amarillenta, con venas rojizas que formaban patrones extraños. Había visto grasa de cerdo muchas veces. Esto era diferente. Tenía un olor dulzón que le revolvió el estómago. Los otros 2 recipientes contenían lo mismo, grasa humana, almacenada como si fuera manteca para cocinar. Dolores subió corriendo a su celda. Esa noche no pudo comer. Cuando las otras monjas preguntaron si se sentía mal, ella dijo que tenía dolor de estómago. No era mentira. Al día siguiente, observó con más cuidado las comidas del convento. El caldo seguía apareciéndolo en el refectorio. Siempre tenía esa consistencia espesa, ese brillo extraño que no era normal en ningún guiso que ella conociera. Las monjas lo comían sin hacer preguntas. Algunas hasta repetían. La madre Remedios siempre servía las porciones. Nunca dejaba que las novicias se acercaran a la olla. Decía que era una receta especial que había aprendido de su abuela, un platillo tradicional de Cuaresma. Pero ya habían pasado 2 semanas desde la Pascua. Dolores empezó a fijarse en otros detalles. La madre Remedios había engordado en las últimas semanas. Su hábito se veía más ajustado. Sus mejillas estaban más llenas. Parecía más fuerte, más saludable que nunca. Las otras monjas profesas también se veían mejor alimentadas. Solo las novicias seguían flacas, comiendo las mismas tortillas y frijoles de siempre. La novicia comenzó a entender el patrón. Los peregrinos llegaban buscando hospedaje. Las monjas los aceptaban por caridad cristiana. Les daban una celda, comida, un lugar donde rezar, pero nunca los volvían a ver salir. Y después aparecía el caldo espeso en el refectorio. Dolores recordó otros peregrinos que habían llegado en los meses anteriores. Un comerciante de telas en febrero. Una familia completa en enero. Padre, madre y 2 niños pequeños. Un soldado herido que buscaba refugio en diciembre. Ninguno había dejado rastro después de su visita. Las monjas siempre decían que habían partido muy temprano, antes del amanecer, que no querían despertar a la comunidad. La grasa humana se endurece diferente que la de cerdo. Forma capas amarillas con venas rojas que no se pueden raspar del hierro. El vicario Juan Bautista Moreno llegó un martes de mayo. Traía 2 sacristanes de la Catedral de Xalapa, Anselmo Paz y Teodoro Villanueva. Venían a revisar las cuentas del convento y a confirmar a las novicias que estaban listas para profesar. La madre Remedios los recibió en el locutorio. Les ofreció chocolate y pan dulce. Habló de las buenas obras de la comunidad, de las limosnas que habían recibido, de las oraciones que ofrecían por los benefactores. Dolores esperó el momento adecuado para acercarse al vicario. Durante la misa de la tarde, logró deslizar su misal junto a los libros que él había traído. La nota seguía escondida entre las páginas del Evangelio. Después de la ceremonia, el vicario revisó sus cosas. Encontró el misal que no era suyo y lo abrió. Leyó la nota de la novicia. No dijo nada en ese momento. Terminó la visita como si nada hubiera pasado. Bendijo a la comunidad, agradeció la hospitalidad y se despidió de la Madre Superiora. Pero esa noche regresó con los 2 sacristanes. Llegaron después de la medianoche. Entraron por la puerta principal usando una llave maestra que el vicario siempre llevaba consigo. Las monjas estaban dormidas. Solo los gatos del convento notaron su presencia. Fueron directo a la cocina. Ahí encontraron la olla enorme sobre el fogón, aún tibia. El vicario la destapó y el olor lo golpeó inmediatamente. Reconoció el hedor de la carne humana cocida.
Había estado presente en demasiados entierros para no saberlo. En el fondo de la olla flotaban trozos de tela, un pedazo de camisa blanca, un trozo de rebozo azul, un fragmento de sombrero de fieltro, los mismos colores que llevaban los 3 peregrinos desaparecidos. Los sacristanes registraron el resto de la cocina. En los estantes encontraron frascos llenos de sal, mezclada con fragmentos de hueso molido. En los cajones había cuchillos con manchas oscuras que no se habían limpiado bien. Pero lo peor estaba en el sótano. Bajaron por los 17 escalones de piedra con candiles en las manos. El olor los golpeó antes de llegar abajo. Era el mismo hedor dulzón que habían detectado en la cocina, pero más concentrado. Los 3 recipientes de grasa humana seguían ahí. El vicario los examinó uno por uno. Las etiquetas en latín decían adipem humanum, grasa humana. Habían sido escritas por alguien que sabía el idioma de la iglesia. Junto a los recipientes había una mesa de madera manchada de sangre. Sobre ella encontraron herramientas que no tenían lugar en un convento: hachas pequeñas, sierras de carnicero, ganchos de hierro para colgar carne. En el rincón más oscuro del sótano había algo más: un montón de huesos humanos apilados como leña. Todos habían sido raspados para quitar la carne. Algunos estaban quebrados para extraer el tuétano. El vicario contó al menos 3 esqueletos completos, posiblemente más. Los cráneos tenían marcas de hacha en la coronilla. Alguien los había abierto para sacar el cerebro. El sacristán Anselmo Paz vomitó sobre el piso de tierra. Teodoro Villanueva tuvo que sentarse en los escalones porque se sentía mareado. El vicario mantuvo la compostura, pero sus manos temblaban cuando levantaba el candil. Regresaron a la cocina para reunir más evidencias. En una alacena encontraron recibos escritos a mano. Cada uno correspondía a un peregrino que había llegado al convento en los últimos 6 meses. Crisanto Morales, comerciante, 5 pesos, 400 en plata. Esperanza Gutiérrez, viuda, 5 pesos. Rosario de Coral, Juventino. Ramos, arriero, 5 pesos, 3 mulas. Había 12 recibos en total. 12 personas que habían llegado buscando refugio y nunca habían salido. La madre Remedios apareció en la puerta de la cocina. Llevaba su hábito nocturno y una vela en la mano. Preguntó qué hacían ahí a esas horas. Su voz no mostraba sorpresa ni miedo, solo molestia por haber sido interrumpida. El vicario le mostró los recibos. Le preguntó dónde estaban las 12 personas que habían pagado hospedaje. La superiora respondió que todos se habían marchado después de cumplir sus votos de peregrinaje. Entonces el vicario le mostró los trozos de tela que flotaban en la olla. Le preguntó por qué la sopa del convento contenía restos de ropa humana. La madre Remedios no contestó. Se quedó parada en el marco de la puerta, sosteniendo la vela con mano firme. Su cara no mostraba ninguna emoción. El sacristán Teodoro le preguntó por los huesos del sótano, por los recipientes de grasa humana, por las herramientas de carnicero que no tenían lugar en una casa de Dios. La superiora siguió sin responder. Solo miraba al vicario con ojos fríos, como si estuviera esperando a que terminara un sermón aburrido. Fue entonces cuando el vicario entendió que no estaba ante una mujer enloquecida. Estaba ante alguien que había organizado todo con una lógica fría y calculadora. La madre Remedios había convertido el convento en una trampa mortal. Atraía a los peregrinos con la promesa de refugio cristiano. Los mataba durante la noche. Cocinaba sus cuerpos para alimentar a la comunidad. Guardaba sus posesiones como trofeos. Y había estado haciéndolo durante meses sin que nadie sospechara. El vicario ordenó despertar a todas las monjas. Quería interrogarlas una por una, entender quiénes eran cómplices y quiénes eran víctimas. Las hizo reunirse en el refectorio mientras los sacristanes vigilaban a la Madre Superiora. La primera en hablar fue la novicia Dolores Herrera. Confesó que había escrito la nota del misal. Contó todo lo que había visto.
el caldo espeso, los huesos raspados, la grasa humana del sótano. Las otras novicias confirmaron su testimonio. Dijeron que las mantenían alejadas de la cocina durante las épocas en que llegaban peregrinos, que solo las monjas profesas podían preparar la comida en esos días. Pero cuando el vicario interrogó a las monjas profesas, todas negaron saber lo que pasaba realmente. La hermana Consolación dijo que creía que el caldo se hacía con huesos de res. La hermana Esperanza juró que nunca había visto nada sospechoso. La hermana Refugio insistió en que la Madre Superiora cocinaba sola, sin ayuda de nadie. El vicario no les creyó. Era imposible que una sola mujer hubiera matado, descuartizado y cocinado a 12 personas sin ayuda. Tenía que haber al menos 2 o 3 cómplices, pero no pudo probarlo esa noche. Al amanecer, llegó el capitán de la Guardia Rural, Eusebio Martínez, con 6 soldados. El vicario había mandado un mensaje durante la madrugada pidiendo refuerzos. Sabía que necesitaba autoridad civil para arrestar a las monjas. Los soldados registraron todo el convento. En las celdas de las monjas profesas encontraron objetos que no podían haber comprado con su sueldo de religiosas: joyas de oro, relojes de bolsillo, monedas de plata, telas finas. En la celda de la Madre Remedios había una caja de madera con más de 1,000 pesos en efectivo. También encontraron documentos personales de los peregrinos desaparecidos, cartas, recibos, papeles de identidad. La superiora había guardado todo como souvenirs de sus crímenes. El capitán Martínez arrestó a las 6 monjas profesas. Las novicias fueron enviadas a sus familias o a otros conventos bajo custodia episcopal. El edificio fue sellado mientras se completaba la investigación. Pero la historia no terminó ahí. 3 días después llegó el obispo Joaquín Arcadio Pagaza desde la Ciudad de México. Traía una comitiva de sacerdotes, abogados canónicos y escribanos diocesanos. Su misión era evaluar los daños y decidir el futuro del convento. El obispo interrogó personalmente a cada una de las monjas arrestadas. Revisó todas las evidencias encontradas por el vicario. Leyó los testimonios de las novicias. Examinó los huesos humanos del sótano. Su conclusión fue que el convento de Santa Eulalia había sido escenario de crímenes que deshonraban a toda la Iglesia Católica, pero también decidió que el escándalo no podía hacerse público. El obispo dictó clausura perpetua del convento. Ordenó tapiar el portón principal con ladrillo y colocar una cruz de hierro como único símbolo visible. Prohibió cualquier actividad religiosa en el edificio para siempre. Las 6 monjas profesas fueron trasladadas a prisiones separadas en conventos de clausura extrema. Nunca más podrían tener contacto con el mundo exterior. Pasarían el resto de sus vidas en celdas individuales, comiendo pan y agua, rezando por el perdón de sus pecados. La Madre Remedios fue enviada al convento de las Carmelitas Descalzas en Puebla. Murió ahí 5 años después, sin haber confesado nunca sus crímenes. Los familiares de los peregrinos desaparecidos nunca supieron la verdad completa. El obispo les dijo que sus parientes habían muerto en un accidente durante una peregrinación. Les entregó sus posesiones personales y una indemnización económica por su pérdida. Los huesos humanos encontrados en el sótano fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de Tecoluta. No hubo funeral ni ceremonia. Solo una lápida sin nombre que decía: víctimas de la violencia, que Dios los acoja en su seno. El archivo eclesiástico marcó el expediente completo como reservado ad aeternum, secreto para siempre. Pero algunos documentos se filtraron a los archivos civiles. En 1983, durante una reorganización de los archivos municipales de Tecoluta, un empleado encontró una caja con papeles del caso. Contenía copias de los testimonios del vicario, fotografías del convento cerrado y una lista de objetos confiscados.
Entre esos papeles había algo que el obispo había pasado por alto en 1905. Un cuaderno de cocina escrito por la Madre Remedios. Contenía recetas detalladas para preparar carne humana, métodos para conservar grasa corporal, instrucciones para deshuesar cadáveres sin desperdiciar nada. La última entrada del cuaderno estaba fechada el día antes de la llegada del vicario. El arriero joven dio suficiente grasa para 3 semanas. Sus mulas se vendieron bien en el mercado de Córdoba. La viuda era más dura, pero su rosario vale una fortuna. El empleado que encontró estos documentos los entregó a un periodista local. La historia se publicó en el periódico de Jalapa en 1984. Causó sensación durante algunos meses, pero después fue olvidada. El edificio del convento sigue tapado con ladrillos. La cruz de hierro del portón está oxidada, pero intacta. Los vecinos de Tecoluta evitan pasar cerca del lugar, especialmente durante la Pascua. Dicen que todavía se puede oler grasa rancia cuando llueve fuerte. Si 12 personas desaparecieron durante 6 meses, ¿cuántos más murieron en los años anteriores? ¿Por qué el obispo prefirió el silencio antes que la justicia? La grasa humana se endurece diferente que la de cerdo. Forma capas amarillas con venas rojas que no se pueden raspar del hierro.